delante de ti están mis deseos, mi suspiro no te es oculto. El día que clamé, me fortaleciste con vigor en mi alma. Dios, eres tú, satisfacción de mi alma. Eres la paz que este mundo no da. A ti, solo a ti, mi ser te pertenece. Quiero alabar y engrandecer tu nombre por la eternidad. Delante de ti están mis deseos, mi suspiro no te es oculto. El día que clamé, me fortaleciste con vigor en mi alma. Dios, eres tú, satisfacción de mi alma. Eres la paz que este mundo no da. A ti, solo a ti, mi ser te pertenece. Quiero alabar y engrandecer tu nombre por la eternidad. Buenas noches, hermanos. Dios nos bendiga, Dios pueda iluminarnos, ayudarnos en esta hora, un momento en el cual podemos compartir un poco más de la palabra de Dios, algo que realmente a nosotros, los que creemos y tenemos temor de las palabras del Señor, nos hace muy bien poder escuchar y compartir su palabra. Les voy a pedir, por favor, que podamos orar un momento para encomendarnos a Dios con respecto a la palabra que vamos a escuchar en el día de hoy. Todo aquello que el Señor quiera enseñarnos pueda hallar cabida en nuestro corazón, que Dios pueda bendecir y ayudar a los hermanos, las hermanas, los que están pasando por tribulación, por angustias, los que están enfermos. Que Dios tenga misericordia de cada uno de los que realmente claman a Dios día y noche, que Dios los pueda escuchar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que por medio de su Santo Espíritu Dios pueda abrir nuestro entendimiento para comprender hoy su palabra de misericordia y de verdad,
que vamos a compartir en el día de hoy. Oramos al Señor, por favor. Padre eterno, Señor, muchas gracias por esta gran misericordia que tiene para con nosotros, dándonos una vez más esta oportunidad de poder estar en su presencia, junto a mis hermanos a la distancia, pero cerca de usted, Señor, por la fe en el Espíritu, sabiendo que estamos haciendo esto que usted nos pide, poder tener un momento para la lectura, para oír su palabra, que usted pueda abrir nuestro entendimiento a través del Espíritu Santo para comprenderla, Señor. Ayúdenos en nuestras debilidades, en nuestras enfermedades, en nuestras tribulaciones, angustias. Tenga misericordia de los que están enfermos, los hermanos y hermanas que están pasando por momentos difíciles. Por favor, acuérdese de cada uno de ellos. Como siempre oramos, Señor, por Marta, la bisabuela de Celeste. Tenga usted misericordia de esta anciana, Señor. Ayúdela a que esté pasando por un momento de bendición, Señor, que usted, si como la ve sufrir, si está sufriendo, usted pueda ayudarla, Señor, sanarla, porque tiene poder para eso, y si no, para darle ese descanso, tanto de su alma como de su cuerpo, Señor. Le pido también por aquellos que están con problemas, con dificultades en sus hogares, con sus familias, en sus matrimonios, con sus padres, entre los hermanos, aquellos que tienen problemas económicos, sentimentales. Usted tiene el poder para obrar en todas estas áreas. También le doy gracias, Señor, por aquellos hermanos y hermanas por los cuales hemos orado y usted ha actuado en favor y en beneficio de ellos. Gracias. Usted conoce y usted sabe a quienes, Señor, ha ayudado, y por ellos le agradecemos. Agradecemos también por nuestra vida y este momento que nos da para compartir. Le pido la unción de su Santo Espíritu, que pueda abrir mi entendimiento, no solamente para comprender, sino para dar a conocer su verdad, su buena voluntad. Por favor, se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿recuerdan ustedes lo que estuvieron escuchando el día domingo con respecto a los sacerdotes, ¿sí? Un tema bastante delicado, muy delicado, porque están en juego la palabra de verdad, pero también el alma de aquel hombre, de aquella mujer que escucha. Esto no es un juego. En realidad esto es algo de mucha responsabilidad, poder predicar, enseñar y dar a conocer lo que Dios quiere. Hablábamos de los sacerdotes, más especialmente como lamentablemente veíamos el día domingo lo que pasaba en Israel en los días de Elí y sus hijos, Ofni y Fines. Dios, a través de la misericordia que ha tenido para con todos los hombres, le ha dado la posibilidad, ya sea con hombres impíos, hombres hijos de Belial, como dice la Escritura acerca de la actitud que tenían los hijos de Elí. Dios igual siempre levantó personas que hablaran la verdad. Por supuesto, estos fueron los menos. Siempre hubieron más de los malos. Siempre hubieron más aprovechadores, ventajeros, como ocurre por estos días. Y estos sacerdotes en la antigüedad estaban detrás de lo material, como veíamos, detrás del dinero, de las ofrendas. No les interesaba otra cosa que estar obsesionados con la ofrenda de aquellas personas que por la fe iban al templo, allí al tabernáculo de reunión, a llevar sus ofrendas. Ellos estaban interesados en eso, como ocurre hoy.
Hoy vamos a ver también, o siguiendo con este tema de los predicadores impíos, ¿sí? Que serían hombres impíos o hombres hijos del diablo, hijos de Belial. Y los predicadores impíos, lo que vamos a ver hoy, son estos predicadores que no son hijos de Dios. Creen que ellos lo son. Hasta lo declaran que son hijos de Dios. Pero con sus hechos lo niegan, como dijo el Señor Jesucristo. Les voy a invitar a orar a leer en Primera de Samuel, en el capítulo 2, en el versículo 12. Primera de Samuel 2:12, vamos a leer este versículo que leíamos el otro día, ¿sí? Lo leemos en el nombre de Jesús, amén. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Dice que los hijos de Elí era el sumo sacerdote en aquel entonces, y los hijos de Elí eran sacerdotes, ¿sí? Y dice que eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y uno podría preguntarse cómo eran sacerdotes, estaban a cargo de hacer lo que eran los cultos, los sacrificios, las intercesiones que hacían entre el pueblo que venía a sacrificar y Dios. Pero esto hacían estos hombres. Si usted pudiera dar allí en su Biblia vuelta a la hoja, dice la escritura en Primera de Samuel 1:3 para ver cómo se llamaban los hijos de Elí, ¿sí? Primera de Samuel 1:3 dice: todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Está hablando del Cana, ¿sí? Que subía a ofrecer sacrificios a Silo. En Silo estaba el tabernáculo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Estos hijos de Elí eran sacerdotes de Jehová. O sea, ellos ministraban y hacían conforme a lo que estaba escrito en la ley. Pero no creían, no tenían ese respeto que debían tener. Porque hay mucha gente también que hace cosas al pie de la letra, porque está escrito, pero no creen lo que están haciendo, no tienen fe en lo que están llevando a cabo. Hay mucha gente que lo lleva a cabo, usted lo ve, dice qué hombre santo, qué mujer santa, pero para ellos se le ha convertido en una costumbre poder llevar a cabo o tener un estilo de vida que es un mandamiento que se les ha sido enseñado, pero no conocen a Jehová, ni se les ha revelado la palabra de Dios. Estos varones, hijos de Elí, Ofni y Fines, eran sacerdotes de Jehová. Y como vemos aquí, en el 2:12, como leíamos al principio, los hijos de Elí, Ofni y Fines, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Qué dolor, qué lástima para esa gente, para ese entonces, ¿no? Toda esa gente que venía a ofrecer sacrificios, que venía a buscar a Dios, que venía a buscar esa respuesta divina para sus necesidades espirituales. Se encontraba con hombres impíos, con hombres que no tenían temor de Dios, ¿sí? Con hombres que lamentablemente carecían de la piedad, eran impíos, sin piedad, que no tenían fe en Dios, que todo lo que hacían lo hacían porque lo tenían que hacer, pero no tenían fe en Dios. El impío es el que tiene una actitud que más allá de el resultado que uno puede encontrar en una búsqueda del significado etimológico de la palabra impiedad, más allá de esto, más allá de que diga que es una persona que
tenga falta de piedad o falta de fe en Dios. La persona impía es una persona hostil, ¿sí? No es una persona dócil, ¿sí? Pero es hostil hacia lo que la piedad representa, ¿sí? Esta actitud es una actitud del diablo. Todo lo santo, todo lo bueno, todo lo justo, todo aquello que representa la santidad, le cae mal al impío. El impío no quiere la santidad. El impío no quiere comunión con Dios. El impío no quiere santificarse, no quiere purificarse. El impío, lamentablemente, es una persona que no tiene conocimiento de Jehová, ni se le ha revelado la palabra de Dios. O sea que el impío es alguien que no solo no cree a Dios, ni a su ley, ni a su palabra, sino que también el impío desprecia la palabra de Dios, no la respeta. O sea que más allá de el significado etimológico de la palabra impío, que es una persona que carece de piedad o que no tiene fe en Dios, es esta actitud hostil que tiene hacia las cosas sagradas, las cosas santas de Dios. Y así viven las personas, así vivían los sacerdotes estos en aquel tiempo. Eran sacerdotes de Jehová. El título lo tenían por descendencia, porque Elí era el sumo sacerdote y los hijos eran los sacerdotes. Pero lamentablemente, como sacerdote de Jehová, dejaba mucho que desear. Dios, si usted ve la historia allí en Samuel, los primeros capítulos, se va a encontrar de que Dios ejecuta ese juicio que Dios le dijo a Samuel, al joven Samuel, cuando lo llama, que iba a hacer con Elí, con Elí y sus hijos. Y así fue. Ejecutó su juicio sobre ellos. Eran hombres impíos, hombres sin temor, hombres sin fe. Lamentablemente, el impío es una persona que, más allá de no creer, no respeta, ¿sí? Y desprecia las cosas santas del Señor. En Malaquías, si vemos Malaquías capítulo 2, en el versículo 7, por favor. Malaquías capítulo 2, versículo 7, vamos a encontrar lo que tiene que encontrarse en el sacerdote de Jehová, ¿sí? Dice el 7, Malaquías 2:7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Dice la Escritura que el sacerdote es una persona consagrada, ¿sí? Dotada de la palabra del Señor para poder, o sea, tiene que tener para poder dar este conocimiento, porque dice la Biblia, como vemos aquí, los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. El sacerdote habla en lugar de Dios, o habla por Dios, ¿sí? Dios quiere comunicarle algo al pueblo, lo hace por medio de sus sacerdotes, también lo hace por medio de sus profetas. Pero el que estaba encargado, o el que está encargado hoy, como también dice la Escritura, que Dios nos ha constituido a nosotros reyes y sacerdotes para Dios. Entonces, no solamente tenemos que mirar al predicador o al líder y decir, bueno, esta iglesia está mal porque el predicador está mal, pero y el pueblo sí lo quiere. Y las personas que están ahí adentro también lo quieren porque siguen ahí. Sí, seguramente usted se va a encontrar con muchas de estas personas que van a hablar mal, no están de acuerdo con lo que están haciendo, pero siguen ahí. Cuando alguien no está de acuerdo, no le gusta, se va, no lo hace más, no se junta más, no lo acompaña más. Dice la Escritura, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? O sea, si no están de acuerdo, no andan juntos.
Y si andan juntos, están de acuerdo, aunque se queje uno del otro. Está de acuerdo, lo acepta con esos defectos, con esos errores. Vive hablando mal uno del otro, pero siguen juntos. Y porque están de acuerdo. Están de acuerdo en vivir, soportarse o lastimarse o tratarse mal. Están de acuerdo con ese trato, están de acuerdo con ese vivir que llevan. Porque si no, uno de los dos no está de acuerdo con lo que están haciendo, con lo que están padeciendo, viviendo, dice la Biblia, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y no. Si no están de acuerdo, no andan juntos. Y los que están juntos es porque están de acuerdo. ¿Sí? Están de acuerdo. Están de acuerdo en un punto. En algún punto están de acuerdo. Ahora, estos sacerdotes de la antigüedad, como los hijos de Eli, como muchos hoy, predicadores, líderes, o sacerdotes, como también dice la Escritura, pero ¿a quién le llama Dios sacerdote por estos días? A los que verdaderamente creen en la palabra de verdad, en la ley perfecta, ¿sí?, que convierte en nuestra alma. A estos Dios los llama sacerdotes, sacerdotes en su hogar y sacerdotes en toda esta forma de vivir en la que tienen que desempeñar día tras día. Y, como dice la Escritura, el pueblo de los labios, de la boca del sacerdote, iba a buscar la ley porque es mensajero de Jehová de los ejércitos. Ahora volvamos un poquito para atrás. Los hijos de Eli, Ofni y Fines, ¿mensajeros de Dios eran? ¿Sus labios guardaban la sabiduría? La gente, los hermanos, las hermanas, el pueblo que iba hasta el tabernáculo, ¿encontraba en la boca de ellos la ley de Jehová? Porque dice la Escritura, porque el sacerdote es mensajero de Jehová de los ejércitos. Y de su boca el pueblo va a buscar la ley. Por eso que tienen que guardar la sabiduría. Y no eran ningunos sabios, ningunos piadosos, eran hombres impíos. Así hoy, lamentablemente, está sucediendo por este tiempo. Hay mucha gente que dicen que son sacerdotes y que dicen que son sacerdotes de su hogar y se portan muy mal, dejan mucho que desear en sus hogares, tanto las mujeres como los hombres, como padre o como madre, pero también los hijos. Cada persona que ha creído en Dios tiene una relación directa con Dios. Y en esa relación que tiene con Dios puede encontrarse con el creador de su vida y puede ser de bendición para todos los que están a su alrededor. Pero cuando esa persona se aleja de Dios y no hace conforme a la ley y al testimonio, no hace conforme a lo que está escrito porque no lo cree, esa persona se empieza a desviar, se empieza a deslizar del santo mandamiento de Dios y termina como los hombres sin Dios. Como normalmente la persona le llama el mundano y el no creyente, le llama el que no va a la iglesia. Bueno, terminan peores que estas personas. Dice la Escritura que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Y hay muchos de los que han dicho que creen en Dios, se han convertido al mundo, se han convertido al diablo, se han convertido a la impiedad, se han convertido a esa mala manera de vivir. Y no solamente, vuelvo a repetir, el sacerdote sigue el malo. ¿Y usted, como sacerdote, sigue actuando de la misma manera? ¿Sigue estando de acuerdo con su predicador, con su líder? ¿Sigue estando de acuerdo con su forma de vivir? ¿Sigue estando de acuerdo con el diablo que lo hace vivir mal y justifica sus actitudes, sus acciones, justifica sus malas palabras, justifica sus malos deseos, justifica sus malos tratos,
justifica su falta de santidad y así quiere llegar al cielo? El impío, lamentablemente, el sacerdote, el predicador, el líder, piensa que va a obtener algo por su capricho, por su hostilidad, por su fuerza. Pero aquí todo se consigue por gracia de Dios. Todo esto, lo que Dios puede darnos, lo que dice la Escritura, por misericordia. Ninguno lo merecemos, pero para poder alcanzar esto, tenemos que humillarnos ante la poderosa mano de Dios y no vivir altivos, soberbios, llevados a nuestra idea, como muchos predicadores o líderes hoy lo están haciendo por distintas partes. Pero vuelvo a repetir, no solamente que es grave lo que hacen los líderes, sino los mismos congregados. ¿Cuántas personas se han encontrado con otros predicadores que están orgullosos porque predican en su iglesia? Predican cualquier cosa menos la palabra de Dios. Pero están contentos porque tienen un cargo en la iglesia. Están contentos porque, bueno, predican una vez al mes o una vez cada 2 meses. Entonces esa persona se siente importante. Predica cualquier verdura. Predica lo que se le viene a la mente. Pero está contento con ese cargo. La Escritura dice que es muy importante poder predicar lo que está escrito, porque si yo no predico lo que está escrito, el que oye y se quiere salvar, y yo no predico lo que está escrito, esa persona va a terminar haciendo lo que yo digo que no está escrito y se va a perder. Pero si la persona que está oyendo y quiere salvarse y yo estoy predicando lo que está escrito, lo que dice Dios en su palabra, sin quitarle ni añadirle, esa persona va a creer, no a mí, sino a lo que está escrito en su palabra, la palabra de Dios, y se salvará. Amén. Por eso es que es tan importante que el sacerdote sea un mensajero de Dios, no alguien que invente mensajes o invente pasajes de la Biblia. Entonces, ¿cuántos predicadores impíos, cuántas personas sin Dios y sin esperanza están por todo el mundo llevando un evangelio diferente, liviano, y no se meten en la palabra? No se meten en las aguas profundas. No, están solamente predicando muy superficial, solamente para alcanzar a un cierto número de personas, y como eran los hijos de Elí, que hablábamos el domingo, más interesados en la ofrenda, más interesados en el dinero, en la prosperidad terrenal, que en la prosperidad del alma. Para que el alma del congregado prospere, el sacerdote tiene que predicar la ley. Porque todas las demás cosas van a venir añadidas a esta situación espiritual, a este crecimiento espiritual. En Proverbios capítulo 13, por favor, Proverbios, en el capítulo 13, versículo 17, Proverbios 13, 17, dice la Escritura: el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. ¿Sí? ¿Qué es lo que acarreó Elí y sus hijos al pueblo de Israel? Desgracia. Porque ustedes recuerdan que cuando Dios le habla a Samuel, le dice: voy a hacer algo en Israel que el que lo oyere le van a retener a ambos oídos. La nación estaba mal. El sacerdote estaba mal. El sumo sacerdote estaba mal. Las cosas espirituales estaban mal. Por eso que dice: el mal mensajero acarrea desgracia. Estas personas que tenían la responsabilidad de predicar justo solamente lo que Dios dijo que tenían que predicar, no lo hicieron. ¿Qué trajeron sobre la nación? Desgracia. ¿Qué trajeron sobre aquellas personas que venían a ofrecer los sacrificios? Y las personas estos, no solamente los sacerdotes, sino los siervos de los sacerdotes, personas impías, altivas, soberbias,
Dice la Escritura que en vez de llevar esa bendición a estas personas que venían con sus sacrificios, con sus ofrendas, acarreaban desgracia. Y esto es lo que pasó en Israel. Malos mensajeros. Dice la Escritura, el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. ¿Usted quiere ser de bendición o de maldición? De bendición, si usted es fiel, ¿a quién? A Dios. Fiel a la palabra, fiel al mensaje que Dios quiere que usted predique, va a llevar salud, va a llevar vida al que lo oiga. Pero si usted es un mal mensajero, ¿sí? Un mensajero del mal, un mensajero del diablo, va a acarrear desgracia. No va a impartir ni usted ni el que oye recibirá bendición, sino maldición. Porque ya se estarán apoyando no en lo que está escrito, sino en palabras de hombre. ¿Sí? Un mal mensajero. El buen mensajero, el mensajero fiel, acarrea salud. Nosotros somos los que elegimos servir a Dios o no. Tenemos muchos ejemplos de aquellas personas que no decidieron servir a Dios como decían las Escrituras. Y así les fue mal. Pero también tenemos los ejemplos de aquellas personas que con sacrificio, con esfuerzo y muchos con persecuciones y a otros muchos le dieron muerte por predicar el Evangelio. Todas estas personas, gracias a estas personas, los cuales Dios levantó para predicar su palabra y llevarla por todos lados, hoy tenemos las Sagradas Escrituras en nuestras manos. Porque los mensajeros fieles han acarreado salud, han traído salud, vida, bendición a aquellos que realmente buscan salvarse. Predicar por predicar, predicar por la ofrenda, predicar por el dinero, predicar por la vanagloria, predicar por hacerse famoso, predicar para que lo reconozcan los demás. Usted tiene que predicar, hermano, joven, adolescente. Tiene que predicar para agradar a Dios. Tiene que predicar para que el que lo oiga se salve. Porque haciendo esto, decía el apóstol Pablo, le decía a Timoteo, te salvarás tú y a los que te oyeren. Predicando lo que está escrito sin quitarle ni añadirle. Amén. En el libro de Judas, en el capítulo 1, por favor. Judas no tiene capítulo, es el único capítulo que tiene. Vamos a ver desde el versículo 1 al 4, Judas. Antes de Apocalipsis está Judas. Dice la Escritura allí en el capítulo 1, que es el único que tiene. Leemos del 1 al 4, dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, quienes eran hombres impíos, dice, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que estas personas lamentablemente ya estaban en los días de los apóstoles, porque estaba el diablo, porque estas personas solamente pueden ser conducidas por Satanás para hacer semejantes cosas. Pero Judas nos invita a pelear esta buena batalla de la fe. Dice, amados, versículo 3, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Yo tenía esta gran solicitud, yo quería hacerlo, escribirles, para que nos pongamos de acuerdo, para que lo hagamos juntos, para que
podamos poner por obra lo que hemos oído, porque esto nos es común a mí y a ustedes, le decía Judas, y hoy los digo en el nombre del Señor, esto es común a nosotros, dice, por esta común salvación que tenemos, nos es común, dice Judas que le había sido necesario escribirles a los hermanos, exhortándoles, animándoles, ¿sí?, a que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Sí? Que no dejen pasar las cosas, que contiendan, ¿sí? Que contiendan. No, eso no es así. La Escritura dice otra cosa. Dice por la fe, no pelearse por pelearse, sino contender, ¿sí? Enfrentar a aquellos que están predicando de otra cosa, cuando se pueda, ¿no? Y decir, eso no es así. Está mal lo que estás haciendo. Pablo en algún momento le dijo a Pedro que lo que estaba haciendo estaba mal. Lo enfrentó a Pablo, al apóstol. Lo resistió cara a cara porque era de condenar, dice. O sea, tenemos que, como dice la Escritura, contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres, dice en el versículo 4, han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Quién es y qué es la condenación que tenían? ¿Qué es lo que hacían estos hombres? Fíjese la característica de estos hombres. Dice que eran hombres impíos, lo mismo que los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos, ¿sí? Hijos de Belial, hijos del diablo, sin fe, hostiles a Dios, sin respeto a las cosas sagradas del Señor. Dice la Escritura que estos hombres impíos que convierten, transforman, dan vuelta a las cosas, en libertinaje la gracia de Dios, ¿sí? Dice la Escritura que estos hombres impíos que entraron encubiertamente en aquel tiempo, cuando estaba escribiendo Judas, habían entrado a la iglesia, habían entrado a esa forma de vida que tenían nuestros hermanos allí, entraron encubiertamente entre ellos y con un fin. No era el mejor. Era convertir en libertinaje la gracia de nuestro Dios y negaban a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que lamentablemente no solamente sucedió antes, está sucediendo hoy. Estos hombres impíos están por muchos lugares. Hay predicadores impíos, sacerdotes impíos, profetas impíos, títulos, no porque tenga títulos, pero ¿cómo puede ser? Bueno, los hijos de Elí eran sacerdotes de Jehová, pero eran hombres impíos. Eran sacerdotes de Jehová y no conocían a Dios. Entonces, ¿cómo un profeta puede ser impío? ¿Sí? Habían profetas de Baal. El profeta de Baal decía, así dice Jehová. Estaban engañados. Ellos predicaban, profetizaban vanidad de su corazón. Lo dice también Jeremías. Hoy, con estos predicadores pasa lo mismo. En muchísimos lugares, no solamente los líderes, sino los predicadores, o los que ya están hace algún tiempo en algunas iglesias, predican en sus trabajos, predican a sus compañeros, a sus amigos, a sus familiares, pero con el solo hecho que al no predicar lo que está escrito, están convirtiendo en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Niegan a nuestro Dios soberano y a Jesucristo, porque Dios es orden y Dios es santo. Y cuando las cosas no se hacen como está escrito, lamentablemente se convierte en libertinaje la gracia de Dios. Y esto está pasando.
no hay respeto, no hay orden. Pasa de todo en las iglesias. En algunos lugares como un boliche bailable. Hay mucho desorden, mucho ruido. Dios es paz, dice la Escritura. Hermanos, Dios nos llama, así como decía Judas, por esta común salvación que nos une, ¿sí? Lo que tenemos en común. A él le pareció bien escribir esto a Judas. ¿Para qué? Para que contendamos ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Tenemos que pelear esto en oración. Tenemos que ir a la batalla. Tenemos que predicar lo que está escrito. Ninguno se puede salvar si no acepta el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio que está escrito, no lo que predica un hombre, una mujer, una iglesia, una institución. No. El hombre se va a salvar, la mujer se va a salvar si escucha y recibe, acepta el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero para esto tienen que haber predicadores, tienen que haber sacerdotes, tienen que haber predicadores no impíos, predicadores fieles a Dios, que no acarreen desgracia, sino que acarrean salud. ¿Qué clase de predicador quiere ser? ¿Qué clase de sacerdote de Dios quiere ser? ¿Uno que lleve buenas nuevas para la vida eterna? ¿Que acarree salud? ¿O predicar lo que a usted se le dé la gana? Y decir, a mí me parece, bueno, yo declaro, usted está acarreando desgracia a todos aquellos que lo están oyendo. Y más se ha convertido en libertinaje la gracia de Dios, peor aún. Se ha convertido en usted en libertinaje la gracia de Dios. Lamentablemente ha traído desgracia sobre aquellos que le escuchan, porque se han centrado culto tras culto solamente en las cosas terrenales, ¿sí? Las cosas que perecen, en el dinero, en las ofrendas, en las cosas materiales, y no hay conocimiento de Jehová. Dice la Biblia que estos varones, los hijos de Elí, eran sacerdotes de Jehová, no tenían conocimiento de Jehová y la palabra de Dios tampoco la tenían. Dice, escaseaba en aquel tiempo. Eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Hermanos, los hombres impíos, al no creer en Dios, ellos ya no tienen ley. La única ley que ellos defienden o la que tienen son esa ley de sus propios instintos, la ley carnal, la ley de la carne, del pecado, ¿sí? Y se dejan gobernar por esta ley. Se dejan gobernar por esos instintos carnales, porque no tienen en cuenta a Dios. Dios los entrega una mente reprobada. Estas personas lamentablemente son astutas, ¿sí? Son violentos, soberbios, carnales, inventores de males, contenciosos, hasta idólatras. Dios nos llama a que podamos ocupar el sacerdocio santo del Señor, ¿sí? Ser sacerdotes de Jehová. Santos, hombres santos dotados de la palabra de Dios, para poder dar a otros lo que necesitan para la eternidad. Porque todo lo material que podamos dar tiene un fin, tiene un tiempo, se gasta, se consume, se pierde. Pero la palabra eterna de Dios dice, la Escritura, que permanece para siempre. Dice el Señor que la palabra que Él nos ha hablado, esto es lo que nos va a dar a nosotros todo lo que necesita nuestra alma. La palabra de Dios es eterna, porque Dios es eterno. No nos dejemos engañar. Al contrario, nosotros podamos ser verdaderos sacerdotes de Jehová. Busquemos, leamos, ayunemos, juntémonos con los hermanos para
conversar, para hablar, para sacarnos las dudas. ¿Sí? Mi iglesia está haciendo esto, mi iglesia es apóstata. El predicador es un hombre impío. ¿Cuánta gente se queja de sus pastores, de sus líderes? Pero siguen ahí, como decía al principio. Bueno, en esta parte está mal, pero bueno, hay otra que tiene buenas. Sea consciente usted en vivir con esa persona, en esa institución religiosa. Hermanos, usted tiene que salir corriendo del lugar donde no le están dando palabra de vida eterna para salvación de su alma. Usted tiene que buscar porque el que busca halla. El día de mañana nos van a hacer un justo juicio. Y ese justo juicio lo va a hacer Dios y lo va a hacer con justicia. Porque cada uno de nosotros puede buscar. Lo que pasa es que en la parte espiritual la persona es muy cómoda. No quiere. Muchos dicen, no, yo no quiero andar de acá para allá porque ¿qué van a decir los demás? Usted busque por su alma, busque la salvación de su alma. Hay gente que por ahí por buscar precios recorre muchas tiendas o muchos almacenes o supermercados para comprar más barato. Y va para un lado y va para el otro y camina y va y no tiene vergüenza. Y se alegra cuando encuentra algo en oferta o cuando encontró algo que no compraba hacía un tiempo. ¿Cuánto más de algo que es eterno? Tenemos que buscarlo. ¿Cómo avergonzarme por buscar la palabra de Dios? Hay gente que se ha quedado estacionada en el lugar donde alguna vez fueron por primera vez y les han llenado la cabeza diciendo que ese es el lugar donde nacieron. Que el pastor es su padre espiritual. Cuando la Biblia dice que no llamemos Padre Nuestro a nadie, porque el único Padre que tenemos está en los cielos. Y le dicen, usted no se tiene que ir de la iglesia porque usted es parte de esta iglesia. No, yo soy parte del cuerpo de Cristo. Usted es parte del cuerpo de Cristo, no de un lugar físico. Entonces la gente dice, no, yo me quedo, voy a soportar, voy a orar, Dios tiene poder para cambiar la gente. Pero pasan 10, 20, 30, 40 años, la gente no cambia. Murió el pastor, murió el líder, altivo, soberbio. Nunca cambió. ¿Y qué va a hacer ahora? Ahora viene el hijo. Murió Eli. Vienen los hijos. Ovnifines. ¿Qué va a hacer? Y vamos a seguir a ver si los cambia. No van a cambiar. Tiene usted que buscar, porque el que busca halla. Llamar a Dios. La madre en tanto está cercano. Pero para esto debemos dejar esa vida impía que nos enseñaron, ese libertinaje, donde pareciera que todo vale. Hay iglesias que valen la fornicación. Hay iglesias que vale que la persona se separe de su mujer o de su marido y se case con un hermano o se junte con una hermana. Está todo bien. Bueno, si está dentro de la iglesia. Son estafadores, mentirosos, idólatras. ¿Cuántas personas dicen que creen en Dios y andan con la cintita roja? ¿Para qué? ¿Por la envidia o por mal de ojo? ¿Cuántos dicen que creen en Dios y lamentablemente andan con un sinnúmero de fetiches? Patitas de conejos y demás, pulseras. Lamentablemente la gente está engañada por el diablo y no lo saben. Personas que andan con un crucifijo colgado, pensando que tienen a Dios cerca de ellos, cuando la Escritura dice en el libro de Gálatas 3:16, maldito el varón que es colgado, todo aquel que es colgado en un madero. La cruz es una maldición. Y Jesús se hizo maldito por nosotros. Pero ya no está en la cruz como para andar con una cruz colgada. Jesús resucitó, o sea, lo descolgaron de la cruz, lo pusieron en el lugar del sepulcro, pero resucitó. Ahora está en los cielos. ¿Qué significado tiene eso? ¿Qué significado tiene una herradura? ¿Una ristra de ajo? Hermanos,
Lamentablemente hay mucho desconocimiento de la palabra de Dios. Pero hay mucho conocimiento de costumbres, de tradiciones, mucho testimonio, muchas vigilias. ¿Para qué? Hay que predicar, hay que enseñar, hay que leer, hay que compartir, hay que buscar a Dios mientras puede ser hallado. Que Dios se nos revele a través del Espíritu Santo, porque no es solamente, como muchas veces he dicho, saber de memoria los versículos bíblicos, sino que Dios nos revele su palabra. Y esto lo hace el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo abrirá nuestro entendimiento para que comprendamos las Escrituras. Porque nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Nos va a convencer de pecado, justicia y juicio. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les ayude y Dios les ilumine. Ojalá que podamos entender, que podamos ver en las Sagradas Escrituras lo que verdaderamente nos conviene para seguir buscando a este Dios que todo lo puede. Amén. Dios quiera bendecirnos y ayudarnos en todas las cosas que Dios nos está dando cada día. Agradecer a Dios también por la salud de María, sí, que está mejor, Marta también, nuestra hermana Marta Oporto, la mamá de Aniela, que también está mejor, gracias a Dios, y por todos aquellos que se están restableciendo de sus enfermedades. Preparémonos para el encuentro con Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos ilumine, que Dios nos fortalezca para poder seguir peleando esta buena batalla de la fe, ¿sí? Que seamos predicadores santos, veraces, y no predicadores impíos, sin conocimiento, sin fe, sin temor. Que seamos verdaderamente hombres de Dios, con verdad y con justicia poder predicar el Evangelio, contender ardientemente por esta fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. Que Dios les bendiga, hermano. Vamos a orar, le pido, por favor. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Padre eterno, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por esta misericordia que usted nos ha dado en esta hora para que podamos reunirnos en su nombre por la fe, Señor, en la distancia, por este medio, para compartir su palabra. Le ruego por favor que nos ilumine, que nos ayude y que fortalezca, Señor, a cada hermano y hermana que está transitando un momento difícil. Por aquellas hermanas que usted le ha tenido misericordia y que están mejor, como María y nuestra hermana Marta. Señor, pedimos también por la bisabuela de Celeste, Marta, que es otra hermana Marta, que usted pueda ayudarla, iluminarla, Señor, fortalecerla en esta su enfermedad. Gracias le doy, le ruego su bendición, esperando que nos acompañe en lo que resta del día y que si usted así lo permite podamos seguir viviendo para pelear esta buena batalla de la fe. Muchas gracias le doy en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que Dios nos ilumine, que Dios nos ayude. Parece duro, pero esta es la realidad, esta es la verdad. La verdad nos va a hacer libres. Prediquemos lo que está escrito, pero pidámosle a Dios poder entender lo que predicamos también. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Si Dios lo permite, el día sábado nos volveremos a encontrar.
te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Dios, me humillo ante ti, porque eres bueno. Tu palabra es mi consuelo en la aflicción. Yo anhelo, Señor, que me restaures y habitar en tu presencia para siempre. No te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. No te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude, sino solo tú.